Buenos días, soy Eduardo Zuna Borbón y el proyecto que se está presentando a continuación es la implementación de un sistema de riego de cultivos basado en IoT para condiciones adversas. Los autores de esta publicación son un servidor, Eduardo Zuna, la maestra Susana Ramírez, mi compañero Obrien Hernández y la doctora Olga Beltrán. El contenido de la presentación consta de la introducción, la metodología, resultados, anexos y conclusiones. Desafíos del agua en Sonora y la importancia de la irrigación eficiente en la agricultura. El clima árido de Sonora convierte el agua en un recurso vital, ya que la agricultura es una actividad económica clave, con cultivos importantes como el trigo, maíz, uvas y hortalizas como lo pueden ser el chile y el tomate. La escasez de agua y el cambio climático amenazan la sostenibilidad de la agricultura en la región, ya que en Sonora, conforme van pasando los años, cada vez hay menos lluvias y esto complica mucho al sistema de riego de la zona, ya que tiene que moderar el agua entre todos los agricultores y se desaprovechan hectáreas de siembra, ya que no pueden suministrar mucha agua a una sola persona. Por eso la gestión eficiente del agua es esencial para aumentar la productividad agrícola y adaptarse a los desafíos climáticos. La conservación y las prácticas sostenibles son fundamentales para garantizar el éxito a largo plazo de la agricultura. Soluciones IoT para la eficiencia en la irrigación. ¿Por qué mejorar el IoT? Pues el IoT mejora la eficiencia del agua, ya que tú monitoreando y controlando el sistema por medio de una aplicación, puedes ver los datos en tiempo real y así poder escoger cuándo regar, si es que el agua, si es que necesita mucho el agua, por medio de los sensores te puedes dar cuenta de eso y decidir con el sistema regar. Las características del sistema incluyen el mantenimiento preventivo, programación personalizada y gestión de datos en tiempo real. Los sensores en el sistema propuesto miden la temperatura del ambiente, humedad del ambiente y humedad del suelo, lo que permite el control de la irrigación en tiempo real. El sistema proporciona alerta para condiciones extremas, ayudando a optimizar el uso del agua. Dependiendo de las condiciones que se pongan ahí, el sistema, cada vez que detecta alguna anomalía, manda una alerta al usuario, informándole de la anomalía, dependiendo si o la, o la humedad está muy baja o se regó de más por alguna razón, le informa al usuario. La aplicación móvil facilita la monitorización y control remoto, ofreciendo datos procesables para apoyar la toma de decisiones de los agricultores. El agricultor, al ver los datos que se han ido almacenando a lo largo del tiempo que lleva con el sistema, puede decir, puede darse una idea de la humedad que ha estado a lo largo del tiempo de sus cultivos y así poder tomar decisiones durante la cosecha o después de para sus siguientes cosechas. En la metodología hicimos investigación sobre patrones climáticos de la zona, cómo se comportaba el clima en la región, necesidades de cultivos y sistemas de irrigación automatizados. Al querer implementar un cultivo en la aplicación, pues necesitamos saber cómo funcionaba la planta, cuánta humedad necesitaba, cuántas veces se podía regar, cuántos litros de agua necesitaba. Y también nos basamos en sistemas creados, pues estuvimos observando sistemas creados automatizados. También hicimos entrevistas con agricultores de la zona para recopilar ideas prácticas, cómo ellos tiraban las cintas de riego, qué componentes utilizaban para la distribución del agua y todo eso. Los sistemas que fuimos a ver y con los agricultores que hablamos fueron de los agricultores que se dedicaban a agricultura protegida solamente, que eso incluye invernaderos y mallasombras.
La validación de las mediciones nos asociamos con el Departamento de Horticultura de la Universidad Estatal de Sonora para validar las mediciones de nuestro sistema y las que estaba mandando. Aquí tenemos un diagrama de flujo, el cual nos muestra los sensores, muestra cómo manda la temperatura, humedad del ambiente y humedad del suelo al microcontrolador. También cómo interactúan entre el microcontrolador y la aplicación mandando y recibiendo datos. Y acá al final tenemos las salidas que indican los LEDs indicadores y los actuadores, que en este caso utilizamos bombas. Procesamiento de señales y aplicación móvil. Se utilizó una aplicación móvil para la supervisión y control del sistema. Las características principales de esta aplicación era que tenía una interfaz bastante amigable, un monitoreo en tiempo real, almacenamiento de datos y presentación gráfica. Aquí tenemos un esquemático, diagrama esquemático hecho en Proteus, el cual nos muestra los sensores, que son un DHT11 que nos muestra la temperatura y humedad del ambiente, un YL69 que nos muestra la humedad del suelo y un sensor de flujo, el cual detecta si va pasando agua y así acciona la bomba. También tenemos las borneras de salida que van a nuestra etapa de potencia, donde se conecta nuestra fuente de alimentación para alimentar el circuito. Esta alimentación contiene un regulador de voltaje de 5 volts, un 7805. Y también tenemos los LEDs indicadores. Cuando se activaba una variable, el agricultor activaba una variable, el sistema prendía un LED indicando que se había encendido. También tenemos un LED de alarma, el cual nos informaba si había pasado alguna anomalía con el sistema. Luego sigue la etapa de potencia. Aquí fue muy importante ya que el microcontrolador que utilizamos no era capaz de proporcionarnos una señal para poder activar una bomba, por lo cual fue necesario crear esta etapa. Los actuadores que utilizamos ocupaban 12 volts para encender, entonces la solución fue emplear esta etapa y esta etapa consta de un optoacoplador que es el PC817. Este optoacoplador nos servía para poder proporcionar un aislamiento eléctrico entre la etapa de control y la etapa de potencia. Después consistía de un TIP31 que lo usábamos como interruptor para poder activar el relevador y permitir el funcionamiento de las bombas. Las placas del circuito impreso PCB fueron diseñadas y fresadas utilizando una mini CNC 3018 Pro. Y después del montaje y soldadura de los componentes se realizaron pruebas para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Aquí tenemos la primera sección de la aplicación móvil. Esta primera sección nos muestra la temperatura, humedad relativa y humedad del suelo. Aquí pues era una de las partes donde más verificábamos los datos porque dejamos activado el sistema y ya nomás entrábamos para ver cómo iban los sensores y aumentaba la humedad del suelo y cómo iba aumentando eso entre las plantas. Aquí tenemos la segunda sección que nos muestra el control de irrigación. Aquí tenemos un botón de encendido y apagado de la bomba de agua y control manual para activar la bomba de agua, selección de tipo de cultivo y desarrollo vegetativo. Aquí teníamos un botón on-off, el cual nos desactivaba el sistema de irrigación, una variable de cambio de riego, el cual nos permitía escoger el tipo de planta para regar. Dependiendo de la planta que escogiéramos, ya cambiaban los parámetros de humedad de la planta y las alertas. Y tenemos el desarrollo vegetativo de las plantas. Aquí al escoger algunos botones, y hacías una mala combinación de botones, el sistema mandaba alertas y te notificaba de que estabas escogiendo mal la configuración de botones para que el usuario no se equivocara.
tenemos la tercera sección, es las gráficas de promedios mensuales. Pues estas gráficas nos mostraban todos los datos que se habían recopilado a través del sistema cuando éste se mantuvo encendido. En esta sección podemos ver de temperatura, humedad relativa y humedad del suelo en mayo de 2024. Los gráficos muestran la temperatura ambiental, la cual sigue las variaciones de Sonora, la humedad relativa, que disminuye a medida que la temperatura aumenta, y la humedad del suelo también que está afectada por la temperatura. Estas gráficas, el agricultor decidía cómo verlas, si las quería ver en vivo, cómo es que se movían los datos a través de la gráfica en vivo, las podía ver por horas, por semanas, por días, por meses. Estas gráficas las puedes ver durante todo un año también, puedes escoger esa opción, pero ya es dependiendo de la cosecha del agricultor y cómo las quiera ver. Estas gráficas les pueden servir mucho para la toma de decisiones de cómo es que se estuvieron comportando las magnitudes físicas a través de ese lapso donde estuvo cultivando el agricultor. También para ver las gráficas tenía un modo horizontal, el cual podía ser más específico al ver los datos. Aquí podemos ver temperaturas superiores a 40 grados Celsius bajo la luz solar en Sonora, México. A grados centígrados bajo la luz solar en Sonora, México. Aquí tenemos, pues aquí en estos datos podemos ver que dice live, 1 hora, 6 horas, un día, 2 semanas, 2 meses y 3 meses. Aquí el agricultor, dependiendo la fecha que escogiera, podía ver los datos. Si ponía que 1 hora, quería ver cómo se había comportado el sistema en 1 hora, podía ver el agricultor cada minuto de cómo se comportó la humedad del sistema o la temperatura o el dato que quisiera ver en esa hora. Si lo escogía por semanas, pues ya se movía un poquito más los parámetros y la podías hacer zoom y ser un poquito más específico con en qué momento querías ver ese dato. Aquí en los anexos tenemos 3 imágenes. La primera de ellas nos muestra el sistema del microcontrolador y cómo es que interactuaba con los datos. Es un poco más específico de cómo ingresaban los sensores de humedad, temperatura y humedad del ambiente, las variables que ingresaban de la aplicación móvil, que son los botones de irrigación, de que cambiar el riego, qué planta querías usar, el desarrollo vegetativo y todo eso, y las señales de salida que iban hacia la bomba, hacia las bombas, y también las alarmas que ingresaban al celular, como el microcontrolador mandaba las alarmas cómo se mandaban las alarmas del microcontrolador a nuestro teléfono. También aquí las otras 2 imágenes son diagramas PCBs, donde se muestran aquí cómo eran. Esto lo decimos hacer por módulos, ya que si se dañaba alguna placa, poderla intercambiar fácilmente. Podemos ver en la segunda de ellas es el diagrama de control donde está nuestro microcontrolador que se conecta vía remota Wi-Fi y empieza a mandar los datos, que manda los datos al celular y cómo lo recibe ello de los sensores. También tenemos la etapa de potencia, que consta de los relevadores, las borneras, las señales de entrada. Y para finalizar, las conclusiones son de que el valor del sistema de riego IoT ofrece datos críticos para los agricultores y cultivadores de plantas ornamentales, ayuda a identificar el estrés de las plantas y predecir la producción futura de los cultivos. Características de la aplicación móvil: alertas para fugas de agua y condiciones de temperaturas extremas. Esto se trataba en la programación que tú añadieras, podías ingresar el valor de humedad del suelo y decirle al sistema, oye, si supera tal humedad del suelo, que me llegue una notificación. Y era igual con la temperatura.
Permite intervenciones oportunas para proteger los cultivos de heladas, quemaduras u otros problemas. Personalización. Este sistema era adaptable. La idea con este sistema es tener bastantes tipos de plantas y poderlas adaptar a diferentes entornos. Diferentes parámetros, y es por eso que también se añadió lo del desarrollo vegetativo, para poder tener la planta en sus fases más importantes de crecimiento. El estado actual. El estado actual del proyecto es irrigación manual a través de la aplicación móvil, ya que tiene un botón de encendido apagado, puedes escoger las plantas y el desarrollo de la planta que le quieres dar. La etapa de automatización como tal aún no ha sido implementada. Ese es un trabajo a futuro, automatizar el riego 100%, basado en parámetros establecidos para el crecimiento óptimo de las plantas. También lo queremos hacer el riego por horas, porque ese fue un dato que nos decían los agricultores, que mayormente aquí ellos riegan por horas. Así es como tratan sus cultivos, y quisiéramos añadir esa opción al sistema de darles la opción de que lo haga el sistema o ellos poner el tiempo de riego que quieren de sus plantas. Y aquí tenemos las referencias que utilizamos y los agradecimientos, y quiero agradecer a mis asesores por su valiosa orientación, a mi institución por el apoyo brindado y a mi familia y amigos por su constante apoyo. Gracias.